en la capilla y repique de campana. Hola hermanos, el día de hoy, 5 de enero del 2021, es martes después de Epifanía. Recuerden que así se va dando esta nomenclatura, aunque en algunos países, como ya les señalaba, fíjense, tengo que corregirme, porque yo dije el domingo que en México pues se mantenía lo del 6 de enero para el día de la Epifanía, pero no. Lo han ido cambiando en los últimos años y bueno, ya se ha unido, digamos, a lo que hacemos la mayoría de los países. Pero la tradición, qué lástima que se pierda, ¿no? Porque realmente lo del 6 de enero tiene un valor más allá de lo litúrgico, porque entra también el factor de la familia. Y muy importante, sin duda, hablando de familias, ¿no? Hoy es día de San Juan Nepomuceno Newman, el primer santo canonizado de Estados Unidos, aunque él realmente nace en 1811 en lo que hoy en día sería la República Checa. En aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Bueno, fíjense, él tiene un hermano, Wenceslao, que también fue religioso, y tiene una hermana, creo que se llamaba Inés, que también fue religiosa, fue de hecho superiora de la congregación de San Carlos Borromeo, de las hermanas de la caridad, hijas de la caridad de San Carlos Borromeo. Y el hermano Wenceslao también fue redentorista, igual que pues San Juan Nepomuceno, Jan Newman, ¿no? Ese es su nombre originalmente. Fíjense, él entra al seminario ahí en su propia población, no me acuerdo exactamente el nombre, luego pasará a Praga porque él quería aprender idiomas. Óiganme, mientras estudiaba la teología, aprendió 5 idiomas, que él quería estudiar inglés porque escuchaba a los redentoristas hablar de las misiones en Estados Unidos, y entonces él quería, y por su propia cuenta, porque no había escuela de inglés en Praga, y entonces se iba a meter, según dice la biografía, se iba a meter a hablar con los trabajadores ingleses en Praga, y entonces de esa manera fue perfeccionando su lengua. Cuando se iba a ordenar sacerdote, fíjense qué cosa, Dios mío, cuando uno lee esto le parte el alma, ¿no? 1836, hagan de cuenta que pues el obispo donde se iba a ordenar estaba muy enfermo, entonces no lo podían ordenar, y entonces empieza a buscar algún obispo en Europa que lo ordene. Nadie. Oye, que el colmo. O sea, es el colmo. Él era uno de los mejores alumnos, de hecho el mejor alumno de su seminario, y no había manera de encontrar. Entonces le escribió a Monseñor Bouvard en Nueva York, y él le dijo que se viniera, que lo ocupaba, porque ocupaba un sacerdote que hablara alemán. Y entonces para que le ayudara con los migrantes alemanes. Y llega y es ordenado, pues rápidamente, ¿no? Ordenado sacerdote. Luego lo mandan a trabajar. Primero estuvo en Rochester, en el norte de Nueva York, pues luego estuvo en Buffalo, en fin, y ahí va desarrollando su misión. Estando enfermo en Rochester, con los redentoristas, había un padre, el padre Prost, que le va a servir como gran modelo, y entonces entra pues en esta dimensión de querer hacerse redentorista, y termina haciéndose redentorista. Lo mandan a Baltimore para que estudiase allá el noviciado, y bueno, de hecho va a girar prácticamente toda su vida alrededor de la vida en Baltimore. Va a ser ordenado obispo en 1852. Le mandaron una carta. San Pío IX le mandó la carta con la bula irrevocable. O sea, no tenía derecho a decir que no. O sea, tenía que decir que sí, como obispo de Filadelfia, fíjense ustedes. Y entonces, bueno, ahí estuvo 8 años. Es el gran apóstol. Si ayer hablábamos de Santa Elizabeth Ann Seton, Bailey de Seton, viuda de Seton, como la primera que funda una escuela parroquial en Estados Unidos, él es el gran promotor. Él es el que va a llevar adelante la obra de las escuelas parroquiales, y fundó más de 70, una cosa extraordinaria. Fue beatificado en 1963 por San Pablo VI y canonizado en 1977 por San Pablo VI también. Vean qué lindo esto, la figura. A Pablo VI le interesaba mucho esto de la importancia de los santos también en Norteamérica, bueno, en todas partes, sin duda. San Juan Pablo II va a ser el gran promotor. Bueno, perdón, yo dije que iba a hablar poco de los santos, pero es que cuando tocan, porque él, oigan, me murió muy joven, llegó obispo en 1900, tenía 41 años, o sea que hagan de cuenta, murió de 49 años, Padre del Señor Jesús, mi edad. En fin, vamos, la lectura del día de hoy. Siempre seguimos leyendo la primera carta de San Juan, en este caso es capítulo 4, versículos del 7 al 10. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo hacemos con este texto? ¿Alguien que me pueda ayudar a ver qué quieren que les explique? Ese es el tema, ¿no? Porque más claro, la definición, Dios es amor.
San Juan lo entendió perfectamente. Entonces, fíjense, yo lo veo en 3 niveles, discúlpenme, leyendo el texto. Primero, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. O sea, ese es el punto. El punto de partida es el amor que debe existir entre nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, el amor universal. Y no soy con eso yo de ninguna manera, porque ya ven ustedes cómo han criticado al Papa con respecto a esto, ¿no? En la Fratelli Tutti lo han criticado tanto porque el Papa está cayendo en la red, llamémosle así, yo no sé cómo llamarle, de los masones, eso del amor universal, la fraternidad universal, eso es masón. Pues no, es el simple evangelio. O sea, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama conoce a Dios, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Punto. Primer punto. Entonces, ¿de dónde viene el amor? El origen del amor. Y lo va a decir más adelante. El amor no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Cómo prueba el amor? No es un sentimiento, lo prueba. Envió a su Hijo. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito. Nos lo envió. Y luego más abajo dice, para expiación de nuestros pecados. Entonces el amor tiene como punto de partida a Dios. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Cómo nos demostró su amor? Enviándonos a su Hijo en 2 niveles. Lo envía para hacer propiciación, para hacer expiación por nuestros pecados. En el centro de todo, entonces, la clave, el núcleo toral, porque Dios es amor. Dios es amor y el que ama vive, porque el envío del Hijo es para que vivamos por Él. De hecho, hay una discusión con eso de esa traducción, lo leía yo preparando. No dice vivamos por Él, sino que vivamos con Él. A mí me llamó la atención aquello, ¿no? Ambas cosas son legítimas, ¿no? Si lo ven, o sea, vivir por Él es a partir de Él, pero vivir con Él también es legítimo, porque nosotros debemos vivir de la mano de Él, imitándolo a Él, amando como Él ama. El Evangelio de hoy. Hoy leemos Marcos, fíjense, Marcos capítulo 6, versículos del 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron, estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amor concreto, amor de pastor, amor que se conmueve, amor que alimenta. Punto. Ya expliqué. Pues sí, ¿no? Un amor que compromete, un amor que no es, como le diría, autosuficiente, un amor que no es protagonista solo él, sino que involucra a los demás. Denles ustedes de comer, vayan a ver con cuánto cuentan, porque Dios no multiplica sino lo que yo le pongo en sus manos. Así que por lo tanto de eso se trata. Si hemos hablado de que el amor parte de Dios, porque Dios es amor, pero el amor parte de Dios. El amor consiste en que Él nos amó primero. Nos envió a su Hijo, sí, para que vivamos con Él, para que vivamos por Él, no importa, para ser víctima de propiciación. Ahora nos damos cuenta que ese amor no es una palabrería, no es un discurso, sino que se debe volver concreto. Amémonos los unos a los otros. Demuestre el amor usted, demuestrémoslo con solidaridad, con sentido de corresponsabilidad. Yo le diría a usted, vaya a ver, ¿cómo que vaya a ver, padre? Que vaya a ver con qué cuenta para poder ayudarle a los demás. Vaya a ver usted qué le va a poner en las manos al Señor para que lo multiplique. Nuestro tiempo, nuestros medios, nuestros recursos, ¿qué es lo que vamos a poner en las manos del Señor? Hombre, si apenas llevamos 5 días de este año, ¿qué vamos a poner en manos de Dios para que lo multiplique? Porque el amor no es un discurso, el amor no es un sentimiento, el amor es una virtud y por lo tanto hay que practicarla. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, tienes compasión de los que no te encuentran y te acercas a todos. Tienes compasión de los que te tememos y te haces pequeño. Tienes compasión de los que somos demasiado duros y te manifiestas como ternura. Gracias, Jesús.
Tienes compasión de los que tenemos hambre y te conviertes en pan de vida. Tienes compasión de los que no te entendemos y te haces palabra. Tienes compasión de los que nos sentimos solos y perdidos y te haces nuestro compañero de camino. Gracias, Jesús. Tienes compasión de los que sufren en su cuerpo o su alma y te presentas como nuestro médico y medicina. Tienes compasión de los que somos perezosos para servir y te haces nuestro esclavo. Tienes compasión de los que pecamos y cargas con las consecuencias de nuestros errores. Gracias, Jesús. Tienes compasión de los que nos cuesta entregarnos y te ofreces por nosotros en la cruz. Tienes compasión de los que tememos a la muerte y con tu resurrección abres las puertas de la vida eterna. Tienes compasión de los que somos cobardes y miedosos y nos regalas la fuerza de tu mismo espíritu. Amén. Linda oración, sin duda. Siempre de aquella página que les digo de la oración nuestra de cada día. Quiero pedirles un favor. Yo muy pocas veces les pido favores a ustedes, pero hoy sí les pido una oración particular por este servidor de ustedes. Hoy estoy cumpliendo 24 años de que inicié mi vida como consagrado, porque hace 24 años aquí en esta parroquia precisamente fui ordenado diácono y ahí empezó pues evidentemente el compromiso y el sacramento del orden en su primer grado, lógicamente. Así que ahí les pido por favor que me acompañen con su oración, al menos un Ave María, que me regalen para que el Señor me ayude también a mantenerme diácono, a mantenerme dispuesto a servir y no a servirme. Bendiciones para todos.